Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube, Podcast Studios. Les recordamos que este programa es retransmitido todos los días a las 4 de la tarde en el Diario 305 para Miami, los Estados Unidos y el mundo. El programa de Aldo Rafael Rosario, que de manera gentil retransmite este programa. Nueva ley busca pagar deuda del Estado hasta el siglo pasado. Señores, aquí hay que ver cosas, hay que estar vivo para ver cosas. Eso aparece en el periódico Diario Libre del día de hoy. Dice: salda contratos con 571 personas y empresas. El CODI estima el monto en 2.000 millones de pesos. La ley está pendiente de promulgación. Miren, señores, si aquí se aprueba una ley para pagar las deudas del Estado, incluyendo las deudas del siglo pasado, hay que coger el presupuesto nacional para esos fines, porque aquí el Estado dominicano le debe a las, ¿cómo que dicen? ¿Cuántas vírgenes que hay? A las 61 mil vírgenes. Le debe a todo el mundo y no paga, es mala paga. Y como decía Joaquín Balaguer, que las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan poner viejas. Y en definitiva, no se le paga a nadie. Bueno, pues usted puede estar seguro que cuando aprueban una ley de esa magnitud, que para aprobar una ley para que se paguen contratos viejos, incluyendo del siglo pasado, necesariamente la ley tiene que decir de dónde van a ser apropiados los fondos, de dónde van a surgir los fondos. Entonces usted puede estar seguro que esa ley es un negocio de alguien. Esa ley es un negocio de alguien. Así mismo lo digo. Hace una ley y hace un negocio. Inmediatamente aprueban la ley y tienen el dinero. Entonces ya usted sabe, comienza todo el mundo a hacer la fila. Mire, yo tengo este contrato, me deben tanto. ¿Cuánto usted está dispuesto a dar? Si da el 50%, le sacamos el cheque ahora mismo. Y así por el estilo, porque de eso es que se trata este país. Mafias. Por donde quiera hay una mafia. Dice el periódico El Día: el oro logra precios récords y ayuda a las finanzas públicas. Mentira. Mentira. El metal se cotiza sobre los $4.500 y que la República Dominicana es uno de los grandes productores. No, quien es un gran productor de oro es la Barrick Gold. La República Dominicana no recibe nada, porque la República Dominicana hizo un contrato 97.3 y posteriormente Danilo Medina lo revisó con la Barrick Gold y se sentó, y los cuartos que le daba la Barrick a Leonel, entonces había que dárselo a él. Y entonces hicieron un contrato donde después que el oro pasara de $1.900 la onza, entonces el Estado Dominicano no iba a recibir nada de la venta de oro. Lo que quiere decir que si el oro está a 4.500 dólares o euros la onza, la Barrick Gold está recibiendo $2.600, de los cuales no tiene que rendirle cuentas a la República Dominicana y no le da nada en específico. Y hay otro asunto mucho más grave todavía, y es el siguiente. Resulta que todas las tierras que están alrededor de Barrick Gold, señores, este país es un país bendecido por la naturaleza y por Dios.
este país. Todas las tierras alrededor de donde está la mina de Barrigol está llena de oro. Señores, cuando usted analiza una tierra, que usted va y coge un poquito de tierra y lo echa en una fundita y lo manda a analizar a un laboratorio, como yo he hecho en algunas ocasiones, y he mandado a analizar a un laboratorio, y ese laboratorio te dice, sobre todo canadiense, te dice que en esa tierra hay un 3 y un 4% de mineral, de metal, de oro. Es porque la cantidad de oro que existe en la región es enorme. Entonces, ¿qué resulta? Me contactaron algunos campesinos que tienen tierras en Cotuí, tierras que están adyacentes o que son colindantes con las tierras de Barrigol. Y entonces han ido a esos campesinos y le han llevado este contrato. Este contrato mire, ese contrato se lo han llevado abogados sinvergüenzas de allá de Cotuí, autoridades de Cotuí y autoridades de medio ambiente, de la minería, de energía y minas, y el gobierno dominicano. Y van donde los campesinos y le dicen, mire, firme aquí la venta de esa tierra. Pero es que yo no quiero vender mi tierra. Ah, bueno, pero si usted no la vende, como quiera el Estado Dominicano va a declararle de utilidad pública la tierra y lo va a desalojar y nos la va a ceder a nosotros. Entonces los campesinos, frente a esa presión, frente a esa cosa, muchos por miedo cogen el pan y firman el asunto. Y tierras que tienen un valor de 100, 200 millones de pesos, le están dando 3, 4, 5 milloncitos de pesos y tienen que salirse inmediatamente. Óyeme, ¿y qué barbaridad es esta? Es que este gobierno va a entregar definitivamente nuestra soberanía, porque el oro es soberanía. El oro es la reserva que tiene este país para resolver los problemas futuros, pago de la deuda externa y poder tener dinero para hacer inversiones en áreas que produzcan el verdadero desarrollo del país. Pues no, hay que cederlo todo, hay que entregarlo todo, hay que darlo todo. Y si algo se recibe, entonces lo reciben la gente que están involucrados en eso de manera particular y no el Estado Dominicano. Yo quisiera que este gobierno, póngale el título que tiene el contrato, la primera parte del contrato. Póngalo bien grande para que usted vea. Acto de venta de presentación de marco de compensación. Oye el título que le pusieron a ese mamotreto legal. Acta de venta de presentación de marco de compensación. Y entonces establece las condiciones de la tenencia, el código y los nombres de los propietarios. Óyeme, cuánta vagabundería en la República Dominicana, cuántos robos, cuántos maltratos, cuántos saqueos. Yo le dije a ese señor que llorando me dijo que prácticamente lo amenazaron para que firmara ese contrato. Yo le dije que me mandara el contrato. Y yo le dije que si el gobierno quiere que lo desaloje, que le declare de utilidad pública la tierra y que se la ceda a la Barrigol, que yo voy a denunciar el asunto por violación de los derechos fundamentales de esa gente, que es el derecho de propiedad de sus tierras, que lo quieren despojar a la mala, con amenazas. Eso es un vicio del consentimiento. Cuando el dolo, la presión, la coerción
se envuelve en medio de un contrato de esa naturaleza, eso no puede tener ninguna validez. Nullum es nulo produce effectum. Lo que es nulo no puede producir ningún efecto. Eso es un acto de fuerza, eso es un acto de represión gubernamental y de la barrigol. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Carajo, yo espero que algún día surja algo en este país que pueda decirle a estos tipos, mire, lárguense de aquí, que no lo queremos aquí. Ya está bueno de robar. Señores, en el gobierno de Danilo Medina, y yo tengo que reconocer eso, el gobierno de Danilo Medina cogió a Danilo y nombró por error, me imagino yo que fue por error, a un señor llamado Fernando Fernández, y lo nombró en la Dirección General de Aduana. Y vino Fernando Fernández, a lo mejor inspirado en su buena fe, creyendo que el presidente que lo nombró era un tipo serio, honesto, capaz y un delincuente. Y invirtió un dineral en un laboratorio en la Dirección General de Aduana para verificar todas las exportaciones de oro que iba a hacer la Barrick-Gold. Y en unas ocasiones le impidió exportar el oro hasta verificar cuál era la cantidad de oro y la pureza de esas barras de doré que sacaba Barrigol. Pues yo quiero que usted sepa, señores, que a Fernando Fernández no lo mataron de casualidad y obligaron a Danilo Medina a quitarlo, porque Danilo Medina tenía su negocio aparte con la Barrigol por detrás. Y jamás se volvió a hablar del laboratorio de la Dirección General de Aduana. Jamás se ha vuelto a hablar de ese laboratorio. Y jamás se ha impedido que Barrigol saque el oro del país sin ningún control. Jamás. Y este gobierno, para lo único que sabe es para ir a Barrigol a decirle que le avance pago de impuestos porque hay que tener mucho dinero para derrochar, mucho dinero para votar y mucho dinero para robar. Pero no han sido capaces ningunos, ni el gobierno en sentido general, ni la gente que ha puesto en la Dirección General de Minería o el ministro de Energía y Minas haya ido y se haya sentado con esta gente a decirle, miren, esto no puede seguir así. ¿Por qué no imitamos a Burkina Faso, allá en África, en el Sahel, donde el presidente Traoré, Ibrahim Traoré, cogió y sacó las mineras? Eso es esa foto es del laboratorio de la aduana, ¿no? Cuando estaba Fernando Fernández. Oye, ese tipo no lo mataron de casualidad, porque él estaba tratando de transparentizar todas las operaciones que hacía Barrigol con nuestro oro. Entonces, nadie ha venido a imponer aquí cierto orden. La situación en Irán es explosiva. Y es explosiva también en los Estados Unidos. Y entonces Donald Trump insta a los iraníes a que sigan protestando. Bueno,
es posible que también desde Irán se le diga lo mismo a los norteamericanos, que sigan protestando. Y en Irán matan gente que protestan, y en los Estados Unidos también. Porque usted no puede mantener un régimen que tenga como base fundamental una religión. Eso prácticamente es inaceptable, es imposible, porque entonces se rompe la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad religiosa, se rompen. Un Estado no puede ser un Estado ni islámico, no puede ser un Estado cristiano, ni puede ser un Estado evangélico, ni puede ser un Estado chiita, ni puede ser un Estado bueno, en cualquiera de las religiones que existen en el mundo. No puede haber un Estado que tenga como base fundamental las creencias religiosas, porque todas las creencias religiosas tienen su base fundamental en la fe y en muchos tabúes. Y entonces, en unas sociedades modernas como las que existen hoy día, donde una gran cantidad de jóvenes que han llegado a tener acceso a esto que yo tengo en la mano, a esto, y con esto en las manos pueden entrar a Google, pueden entrar a todas las plataformas que hay en el mundo y pueden obtener información de primera mano que les abre la mente y lo pone a pensar diferente a como quieren los gobiernos que piensen. Y no estoy hablando única y exclusivamente de los gobiernos que tienen como base fundamental el islamismo. Un Estado no puede ser islámico, un Estado no puede ser cristiano, vuelvo y repito, un Estado no puede ser musulmán, un Estado no puede ser ¿cómo se llama? Los chinos tienen también su Buda. Un Estado no puede ser budista, tan sencillo como eso. Los Estados tienen que ser laicos. ¿Qué significa eso, laico? Que no tienen su base fundamental en las creencias religiosas, sino en la ciencia, en el conocimiento. Imagínense usted que Donald Trump, cuando lo cuestionan por una serie de asuntos, él dice que sus límites son su moral. Y resulta que usted es una persona inmoral. Entonces los límites son inmorales. Los límites no están concebidos en base a cuestiones legales, a cuestiones que tienen que ver una normativa de carácter social, política, económica. Porque si sus límites son su moral, entonces ya yo veo que se jodieron los Estados Unidos, porque va a depender del tipo de moral que tenga quien establece que los límites de sus acciones son su moral. Entonces lo mismo ocurre para los países islámicos y los países que están en Medio Oriente, que tienen como base fundamental conocimiento y creencias religiosas. Eso ya a estos tiempos de esta modernidad global que existe en el mundo, usted no puede venirle a aplicar a nadie cuestiones de índole religiosas, ni de índole moral, porque la moral varía mucho de tiempo en tiempo, de país en país y de personas a personas. La moral es muy relativa. Usted, si ve a una mujer en bikini en la playa, en tanga, la ve en la playa,
y usted no va a sentir que ella está infringiendo un concepto de carácter moral. Sin embargo, esa misma mujer con el mismo bikini y la misma tanga, usted la ve por el Conde caminando, entonces ya la situación varía totalmente, porque entonces la moral varía dependiendo del lugar, de la persona y del ambiente en que se exponga. Entonces, en política, ni la moral personal de las personas que aplican las leyes y aplican las políticas, ni las religiones pueden ser la base fundamental del comportamiento de un Estado frente a una población que necesariamente, por ejemplo, en Irán, vamos a suponer que la mayoría de los iraníes sean musulmanes, crean en el Islam, pero esos son la mayoría. Hoy, y el respeto de las minorías, ¿dónde quedan? Porque tienen que haber en Irán, aseguro que hay segmentos grandes de personas que son cristianos, que podrían no chocar con las creencias del Islam, pero son cristianos. Mire, mi hijo Rodrigo Alejandro, que todo el mundo sabe que tuvo un tiempo allá en Dubái. Cuando él regresó al país, me trajo de regalo, me trajo el Corán. El Corán en español, en español. Y yo comencé a leer el Corán de la misma manera que leo la Biblia, porque uno tiene que tener conocimiento de las cosas que existen en el mundo y que pueden ser en un momento dado estudiadas y comprendidas para tener una mejor relación con el mundo circundante, con la globalidad. Entonces, esas son las situaciones que se dan. Imagínense ustedes. Ayer, el presidente Luis Abinader se convirtió en docente de la materia moral y cívica. Yo hubiese querido, por ejemplo, que en un curso donde el presidente Luis Abinader vaya a dar clases de moral y cívica, que esté, por ejemplo, mi hijo Rodrigo Alejandro, o que esté Tomás Oscar, o que esté Ricardo José, cualquiera de mis hijos. Porque Tomás Oscar anuló, después de haber seleccionado la materia de ontología jurídica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque pusieron a un profesor corrupto, delincuente, a dar la materia. Y él le dijo: ¿y usted qué va a impartir la docencia de ontología jurídica, que tiene que ver con la moral del abogado? Entonces, imagínese usted, yo he narrado aquí en este programa muchas veces que Leonel Fernández, siendo presidente de la República, se le ocurrió en un momento dado hacer un acto en el Palacio Nacional sobre la excelencia educativa que tenía el gobierno de Leonel Fernández, que nunca puso en vigencia ni cumplió la ley del 4% para la educación, que hubo que hacer un gran escenario en el país de protestas con las banderas y las sombrillas amarillas, exigiendo que cumpliera el 4%. Nunca cumplió con el 4%. Nunca cumplió. Bueno, pues Leonel Fernández hizo su actividad en el Palacio Nacional de la excelencia educativa y trajeron niños de diferentes
provincias para hacer ese evento en el Palacio Nacional. Y cuando estaba el presidente de lo más orondo ahí delante de todos los estudiantes que habían y hablando de la excelencia educativa de este país y cómo andaban las cosas, apareció una joven de Baní, del Carretón de Baní, llamada Clarissa Valenzuela. Y le dijo: presidente, usted está hablando de la excelencia educativa, pero allá en el Carretón de Baní estamos dando clases debajo de una mata, sentado en blog. Y vino Sandy Lockhart, que era la maestra de ceremonia, y vino y le dio un empellón a esta muchacha y le dio un jalón y la sacó a empujones del salón donde se estaba celebrando el evento. Y luego los periodistas que cubrieron el evento se fueron allá al Carretón de Baní a constatar lo que había denunciado Clarissa Valenzuela, y cuando fueron realmente era así, estaban dando clases debajo de una mata de mango. Entonces, cuando vemos episodios como estos, porque siempre debería aparecer un muchacho que tenga eche a volar la mente y le pregunte, por ejemplo, en medio de una clase que está dando Luis Abinader de moral y cívica a un grupo de estudiantes, que alguien le pregunte: óigame, ¿y qué vamos a hacer con el SENASA? ¿O qué vamos a hacer con todos los robos que se han cometido en el Estado? ¿Qué vamos a hacer? Porque la moral y cívica se enseña desde los actos que usted hace. La moral y cívica se enseña con el ejemplo. Gracias, Máximo. Con el ejemplo. Es dando ejemplos que usted puede enseñar moral y cívica. Usted no puede enseñar moral y cívica, como se dice, no se enseña moral en calzoncillos o en cuero. Usted tiene que tener el andamiaje necesario, el revestimiento necesario de su moral y de su civismo para usted enseñar moral y cívica. No evadiendo las responsabilidades, evadiendo el bulto, para entonces luego querer dar clases de moral y cívica. Siempre los grandes pensadores que hemos tenido a nivel mundial han establecido claramente cómo es que se enseña moral, cómo es que se enseña. Hay un libro muy interesante escrito por Platón que se llama Catón o de la vejez o Lelio de la amistad, y es un tratado sobre la vejez y sobre la amistad, pero que tiene un gran contenido de carácter moral, de carácter cívico, que le enseñan a la gente cómo es que se enseña la moral, de cómo es que se enseña el civismo, porque la moral necesariamente es algo que usted tiene que practicarlo. Eso no es cuestión de un discurso, no es cuestión del verbo, de decirlo, es mostrarlo, dar ejemplos. Entonces, vienen este tipo de cosas y uno siempre se va a preguntar: ¿cómo puede enseñar moral y cívica una persona que en el curso de las administraciones de su estado haya permitido tanto robo,
tantos abusos, tantos atropellos. Porque las virtudes, la moral es una virtud. La moral no es un discurso. La moral no es un documento que se escribe y que con él usted le va a enseñar a los demás lo que es la moral y el civismo. Si en un país donde no se respeta la Constitución, donde no se respetan las leyes, donde no se respeta nada, ¿qué puede usted enseñar y dar como ejemplo del comportamiento ético y moral? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces aquí los 4 jinetes del Apocalipsis, Luis, Danilo, Leonel, Hipólito, no pueden darle clase de moral ni de civismo a la República Dominicana, porque ellos han sumido la República Dominicana en la más grande de las inmoralidades que se pueden tener en el devenir histórico del país. Más de 30 años de robo, de asaltos, más de 30 años sin justicia, con impunidad. Ahí veo yo a este salta para atrás, a este delincuente, a este criminal que Luis Abinader nombró en la Dirección General de Migración, que aparece hoy en el periódico El Caribe, diciendo que él ha establecido una forma de establecer y cumplir con los derechos. Mira, trabaja en una cultura de doctrina garantista de derechos. Coño, ¿dónde está Narcisazo? Pregunto yo, ¿dónde está Narcisazo? Entonces este sinvergüenza, Luis Abinader, que fue que nombró a este delincuente en esa posición, entonces viene a darle clase a los muchachos de moral y cívica. Ese mismo individuo que ha nombrado a todos estos delincuentes, que nombró a Magín, Magín, que ha ido a extorsionar y a presionar a la directora de fraude de la DGI para que le dé acceso a su computadora para poder borrar todas las investigaciones que se hicieron cuando él estuvo al frente de esa dirección, y todos los fraudes que cometió y todos los robos que cometió. Entonces, ¿de qué moral y de qué civismo usted me viene a hablar a mí? Grupo de asaltantes, sinvergüenzas, irresponsables. Entonces vienen a burlarse, porque para mí eso no es más que una burla. Eso no es más que una burla. Fue como aquella vez que Salvador Jorge Blanco mandó a Orlandito, que pensaba casarse, y lo mandó para donde Balaguer, para que Balaguer le diera orientaciones y consejos matrimoniales. Un individuo que nunca se casó, un irresponsable que tuvo 9 muchachos y a ninguno lo declaró. Y a donde ese fue que lo mandó para que le diera consejos matrimoniales. Porque aquí, en este país, se vive permanentemente burlándose de la gente seria y de la gente honesta en este país. Porque esto es una granja. Esto es una especie de selva donde solamente pueden convivir las fieras, los leones, los tigres, las hienas, las grandes serpientes
Y para diversión de algún momento, los monos. Entonces viene, ay, vamos a dar clases de moral y cívica. Debieron irse, pararse todos los niños ahí, irse del aula. Usted va a venir a darme clases de moral y cívica a mí. ¿Y cuáles son los comportamientos morales y cívicos que usted ha hecho en la República Dominicana que se le puedan reconocer? Lógicamente no vamos a cuestionar a los niños, porque los niños a lo mejor se sienten hasta viendo al presidente de la República que va a un aula a hablarle de moral y cívica. Moral y cívica que había sido sacada de la escuela. Porque ¿para qué enseñarle moral y cívica a los niños? Si es al revés, hay que irlo acostumbrando, hay que irlo instruyendo para que vean como bueno y válido, como algo normal, que aquí los funcionarios públicos vayan a robar. Y que todo el que llega al poder, no llega al poder a gozar, a disfrutar. No es una responsabilidad lo que se asume es un premio, una medalla, un trofeo. Y inmediatamente hay que comenzar a bailar y a gozar. Tan sencillo como eso. Entonces, no es la mejor forma de instruir a nuestros niños sobre lo que es moral y sobre lo que es cívica. No es la mejor forma, y creo que eso más que bien le hace daño a los niños, porque en definitiva no hay cosa que yo más le tema en la vida a un cuestionamiento que me haga uno de mis hijos, o que me haga cualquier joven o cualquier niño o cualquier adulto o cualquier envejeciente en cualquier lugar donde yo vaya, respecto de algo que yo haya hecho en mi vida o que haya dejado de hacer. Tan sencillo como eso. Y por ahí, y lo dejo hasta ahí, señor. El tiempo se nos terminó. Será pues hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios siga protegiendo al humilde y sufrido pueblo dominicano.